pero somos suficientes para impedir que la memoria de Virgilio Martínez Reina desaparezca en el olvido. Esta noche he visto algunos detalles que yo desconocía. Yo no tenía programado hablar, ni estoy en el programa. Entonces, abusando de la amistad del Piero, le hice una ceñita y entonces, por eso voy a cometer el abuso de hablar en presencia, por ejemplo, del maestro Espinal, que se encuentra aquí siempre discretamente. Bien, hay que tomar en cuenta un punto, el marco histórico en el cual suceden los acontecimientos. ¿Qué pasaba a la fecha previa del 1 de junio de 1930? Bueno, ustedes buscan los hitos más importantes y es el movimiento cívico del 23 de febrero de 1930. Ese presidente Rafael Estrella Ureña que se menciona es el hombre que atrae, coliga, comanda, por así decirlo, las fuerzas políticas y armadas y entre comillas militares, porque el jefe del ejército era Trujillo. Entonces se van a juntar en la capital y de ahí resulta Estrella Ureña presidente interino el 3 de marzo, 10 días después, 3 de marzo, y gobernó como presidente interino hasta el 16 de agosto de 1930, que es cuando comienza la era de Trujillo. José Estrella tenía un cementerio particular desde antes de comenzar la era de Trujillo. Por eso yo diciendo de Balaguer que en sus memorias de un cortesano de la era de Trujillo dice que ese crimen es el que inicia la era de Trujillo, no puede comenzar si entre el crimen hay 2 meses y varios días previos. Eso no quiere decir que estemos limpiando a Trujillo, porque Trujillo conocía a José Estrella de ahí, porque Trujillo era como un hijo del general Horacio Vázquez, que había sido presidente interino en 1903, luego en 1904 le entrega a su primo Mon Cáceres, de ahí vienen las convenciones de 1905, 1907, pero Horacio Vázquez, que eran generales de Montoneros y José Estrella, es el hombre que firma el laudo arbitral para darle el 45% de los ingresos, del único ingreso estatal que había, que eran las aduanas, a un banco de Estados Unidos, porque no había por entonces los instrumentos de crédito que se crearon a partir de la conferencia de Bretton Woods y el nuevo orden mundial post Segunda Guerra Mundial. Eso fue un crimen de Estado. Y el primer mencionado fue el señor de horca y cuchillo que teníamos en Santiago, que vivía en Los Pepines, José Estrella. José Estrella es el hombre que le presenta a Antonio de la Maza Vázquez a Trujillo y se lo recomienda como buen tirador. Y entonces Trujillo le ingresa al ejército y de ahí llega a general. Entonces hay que ver que eso es un crimen de Estado para facilitar. ¿De quién era secretario de Estado de la Presidencia? De Horacio Vázquez, el cual lo convencen los áulicos, los seguidores, para que él haga una interpretación acomodaticia, eso podría discutirse, de la Constitución con la cual fue electo y el nuevo texto constitucional. El fin es que él siguió hasta el 30, pero ya estaba enfermo, fue a Baltimore donde le trajeron un riñón y tenía que retirarse ya a su finca con doña Trina, allí en Tamboril, que está el Museo Horacio Vázquez. ¿Qué pasó? Apresaron, el vicepresidente salió huyendo, apresaron a Horacio Vázquez y lo deportaron. Y entonces, el que dirigió y que coaligó las fuerzas del Cibao, entiéndase Barra Santiago, es declarado presidente interino. Luego asume como vicepresidente el 16 de agosto del 30 en la boleta Trujillo Estrella. Luego Trujillo sale de él, en esas trujillanas geniales de él, le suprime la vicepresidencia y lo manda como ministro embajador plenipotenciario a Francia. Y ahí luego se enferma y muere joven. Balaguer dice en su memoria cortesana de la Trujillo que ha sido uno de los mejores tribunos políticos que hemos tenido y que es lamentable
que no tengamos vídeos o audio grabado de Estrella Ureña. A todas luces, a mí, como que duré 40 años en la policía y estuve varios años en lo que se llama el alma mater de la investigación, que es homicidios. Todo eso dice un crimen de Estado. Estrella Ureña y Trujillo eran uña y mugre y se conocían desde cuando él era jefe del ejército, cuando estuvo aquí. Incluso le gustaba mucho ir a San José de las Matas, como a mí me gusta tanto San José de las Matas. Ayer una dama de San José de las Matas que me hiciera caso. Gracias. Marlon tiene una pregunta. Sí, Piero mencionó ahorita que Virgilio Martínez Reina ocupó la posición de secretario de la presidencia De Horacio Vázquez. Entonces, la constitución de entonces, a falta del presidente, a falta del vicepresidente, quien ocupaba la presidencia era el ministro de la presidencia. Era el sustituto en línea sucesoral. El 23 de febrero, cuando dan el golpe a Horacio, el movimiento cívico, para que no se rompiera el orden constitucional, negoció Estrella Ureña ocupar esa posición para que le cayera la presidencia interina para celebrar elecciones en mayo. Entonces, ¿no crearía esto una fricción entre ellos, siendo él el secretario anterior, y que este viniera y ocupara? Puede ser por ahí que venga, porque Trujillo estaba disponiendo todas las piezas a su favor y jugando con las manos escondidas como gatita de María Ramos. Porque cuando analizamos el proceso del movimiento cívico 23 de febrero, el jefe del ejército era el primero que tenía que actuar. ¿Por qué? Para asegurar a su presidente y por el orden por mandato constitucional también. Sin embargo, Trujillo se guareció en la fortaleza Osama. Cuentan algunos libros que el vicepresidente, creo que era Dolores Alfonseca, era Alfonseca, lo mandó a buscar a su despacho. Entonces Trujillo le mandó una nota a un ayudante que tenía una letra perfecta, tenía Trujillo. No, Trujillo era el animal que nos han pintado. Y puso a todos los sabios a trabajar para él. Entonces él era inteligente. Y le mandó una nota, respetuosamente, señor vicepresidente fundamental, acojo con beneplácito su citación tan atenta de la fecha tal. Pero me disculpo porque no puedo presentarme a su despacho porque estoy afectado de una grave gripe. ¿Qué hizo? Al día siguiente se apareció con su estado mayor y todos llevaban metralleta en la mano. Al vicepresidente no le quedó de otra que irse. Ya. También hago una pregunta, porque oí que tú dijiste, y citaste lo que Balaguer plantea en su libro, En su memoria, con la explicación que él da sobre ese crimen. Que efectivamente es un crimen de Estado, aunque Balaguer no lo presenta como tal, abiertamente, pero todos entendemos que fue un crimen de Estado. En 1950, mi abuelo contaba que con la muerte, como todavía se mencionaba mucho, la muerte de Martínez Reina, y los nietos le preguntaban, oye, pero acá, ¿qué tú supiste de eso? Tú que fuiste regidor allá en Altamira y esto, todas esas cosas, ¿qué tú supiste de eso en esa época? Y que fuiste empleado en el gobierno de Horacio Vázquez, en el ayuntamiento. Entonces él nos dijo, dice, mira, aunque se diga lo que diga y los historiadores digan lo que digan, la muerte de Martínez Reina vino como consecuencia de instrucciones e insinuaciones que dejaron las autoridades de la ocupación norteamericana del 16 al 24. ¿Y cómo lo matan 6 años de eso? Entonces, del 16 al 24, dice, todo eso, dice, toda la gente de esa época, las personas adultas de esa época, sabíamos de eso. Eso nadie lo decía por el peligro que se corría. Dice, pero tanto el general Horacio Vázquez como Rafael Estrella, y como los altos funcionarios de la nación en ese momento sabían que cualquier joven que se destacara
en la política Iba a ser cortado, iba a ser coartado, iba a ser expulsado o desaparecido. o cooptado. O corta. Entonces, dice, por eso, mucha gente desde ya que éramos adultos en ese momento, sabíamos que eso era así. Entonces, como tú eras una persona que, y aquí está Espinal también, que se han dedicado al estudio de la historia, Y no ha querido hablar. y no quiero hablar. Y los historiadores son intérpretes, ¿verdad?, de los contextos en que se dan determinadas circunstancias. Realmente pudo haber sido eso así que Virgilio Martínez Reina fuera como una de esas, dice, bueno, aquí está la figura, no es un hombre que lo vemos como si fuera pro ocupación, ¿verdad? Y por lo que le habrían de hacer, por lo que le acababan de hacer a su jefe, porque él era horacista. Porque él era racista. Ahora hay un detalle, él era del Partido Nacional. Trujillo llegó al poder sin partido, sino con una coalición patriótica ciudadana que dijo, este señor es el gendarme, el hombre de armas necesario para enderezar el país. Brevemente, cuando Horacio Vázquez, no, Desiderio Arias, que fue secretario de la presidencia del gobierno de Horacio Vázquez, años antes se presenta a donde tenía su despacho presidencial el cardenal, el arzobispo Nuevi, que era la misma catedral prácticamente, y le requiere como una horda de soldados que le entregue 20,000 pesos duros. Él le dice, Fuerte. pero Desiderio, Eso fue. el país, eso es fuerte, el país está en el suelo. Y le dice un ayudante, a un sacristán, búsquenle el menudo, o sea, lo que tenemos recogido. de historia, estamos saliendo del acto. Yo te amo, pero déjame concluir. Pues tú estás hablando del contexto, no del. Lo importante es el contexto. El contexto. El ocultar es el contexto, es la tradición de allá. Si quien preside el acto me permite 2 minutos, yo termino, lamentando el disgusto. a mi apreciado. No, pero lo que pasa es la prudencia. O sea, en un acto de esta naturaleza, son ellos los actores, pero tú estás hablando de historia en general. De historia en general. Y de Eso está interpretado. de eso sabemos muchísimo. Con todo el respeto, usted interpretó eso. Sí. Entonces, yo creo que los actos hay que ser prudentes también. Uno no puede venir a un acto a querer sobresalir. No me interesa. Sobre todo cuando tú dijiste que tú no eres parte de los expositores en el acto. Yo lo Entonces, hay que expliqué. ser prudente. Mire, con ese espacio que usted ha ocupado, que usted le ha robado a ellos, ya yo hubiera terminado. No voy a decir más nada. Muchísimas gracias. Buenas noches.